Cuando regresé 2 días antes de mi viaje de negocios, el baño y la cocina estaban en obras. Mi hermana dijo, estamos renovando antes de mudarnos. Su esposo y su suegro se rieron. Simplemente dije, vale. Al día siguiente, me llamó, hay 5 patrullas delante de la casa. Hay 5 coches de policía aparcados delante de la casa. ¿Qué demonios ha pasado? Una mañana, al despertarme en un hotel durante un viaje de negocios por Europa, un mensaje de texto frenético de mi hermana menor iluminó mi teléfono. La serie de signos de exclamación que bailaban en la pantalla transmitía vívidamente su pánico. Y no me extrañaba que esos coches de policía estuvieran allí, pues los había llamado con una furia fría como el cristal. La historia comienza aproximadamente una semana antes de que llegara ese mensaje. Me llamo Kristen. Tengo 35 años. Trabajo en una consultora internacional y dedico la mitad del mes a viajar entre las sedes de clientes en el extranjero. Me encargo de múltiples proyectos a gran escala que podrían determinar el futuro de empresas enteras, a veces trabajando día y noche en análisis y estrategia. Es una carrera que construí sacrificando el sueño y mi vida personal. Por duro que sea el trabajo, me proporciona un ingreso acorde y la satisfacción de sentir en primera persona el dinamismo de la economía global. La casa suburbana que compré hace unos años fue la prueba suprema de mis esfuerzos y mi único refugio. Techos altos, amplios ventanales iluminados por el sol, e interiores unificados con materiales minimalistas pero cálidos. Cada detalle era una pieza de la fortaleza que había construido con mi propia fuerza, intocable para cualquiera. Para alguien como yo, constantemente a la deriva en hoteles estériles por todo el mundo, este hogar, lleno de la calidez de la madera y del arte que amaba, fue el único lugar que me devolvió a ser simplemente Kristen. Tengo una hermana menor, 3 años menor que yo. Desde pequeñas, fuimos como el agua y el aceite. Era expresiva y decía sin titubeos lo que quería. Mientras reprimiera mis emociones y me contuviera, su impulsividad trastocaba mis planes y mi lógica chocaba con su sensibilidad. No era solo una diferencia de personalidad. Era una disonancia fundamental. Cuando se casó joven con su novio de toda la vida, su marido y sus suegros entraron en escena, y nuestra relación se distanció aún más. Las cenas de Acción de Gracias o Navidad, cuando teníamos que vernos, siempre estaban cargadas de la tensión de andar sobre hielo fino. Intercambiábamos charlas triviales y teníamos mucho cuidado de no meternos en el terreno del otro. Esa fue la mejor solución para nosotras, las hermanas, al menos hasta ese día. Ese día, acababa de terminar un proyecto de reestructuración financiera de una semana en el sector bancario europeo y regresé a casa 2 días antes de lo previsto. Tras noches de negociaciones, el alivio de conseguir finalmente la aprobación del cliente fue abrumador. No podía esperar ni un segundo más. Tenía que regresar a mi tranquilo santuario. El vuelo transcurrió sin contratiempos y, a primera hora de la tarde, me encontraba de nuevo ante mi hogar. El pequeño sendero bordeado de flores de temporada, la elegante puerta principal. Me imaginé hundida en mi sofá favorito, poniéndome al día con las series que me había perdido. Con esa pequeña, pero para mí ahora, suprema alegría en el pecho, metí la llave en la cerradura. Pero en cuanto abrí la puerta, todos mis planes se hicieron añicos. Alguien estaba dentro de mi casa. Más de una persona. El aire estaba mal. Un olor extraño, mitad del olor de la vida cotidiana desconocida, mitad del polvo de la construcción, me golpeó la nariz. De la rendija de la puerta de la sala llegaban voces ásperas de hombres desconocidos, el sonido agudo de taladros cortando paredes y el golpe sordo de martillazos. ¿Ladrones? No, algo no encajaba. Unas botas de trabajo y unas zapatillas extrañas estaban esparcidas descuidadamente por los azulejos pulidos de la entrada. Entre ellas, vi las llamativas zapatillas de diseñador de neón que mi hermana había presumido en redes sociales. Sentí un fuerte y gélido presentimiento en el pecho. Silenciosamente, caminé por el pasillo, con los tacones bien puestos, y puse la mano suavemente en el pomo de la puerta de la sala. Luego, armándome de valor, la abrí de golpe. ¿Qué haces aquí exactamente? Mi voz salió más baja y tranquila de lo que esperaba. Lo que se extendía ante mí era mi casa, y sin embargo, no era mi casa. Al fondo de las salas de estar se encontraba la cocina abierta que había elegido cuidadosamente después de visitar exposiciones en Italia. La hermosa pared de azulejos fue derribada, con las tuberías colgando como si fueran entrañas expuestas. El baño principal y los inodoros estaban igual. Varios trabajadores, blandiendo martillos como si se tratara de una demolición, destrozaban las tuberías. Fragmentos de hormigón y trozos de papel tapiz cubrían el suelo. Las herramientas estaban esparcidas por la encimera de mi cocina, diseñada a medida, manchadas de aceite y polvo. Y en el centro de este caos, con los brazos cruzados y presidiendo como una reina, estaba mi hermana. Junto a ella estaba su marido, sonriendo con benevolencia, aunque sin atisbo de iniciativa. Un poco más lejos, sus suegros se repanchingan en mi querido sofá, tomándote como si estuvieran en su propia casa. Mi repentino regreso los dejó a todos paralizados. El taladro se detuvo, se hizo el silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la primera en romperlo fue la voz de mi hermana, brillante, melodiosa, completamente desprovista de culpa. «Ay, Kristen, has vuelto tan pronto». «Sorpresa. Mira, es increíble, ¿verdad? Mientras no estabas, pensamos en remodelar todos los baños y la cocina.
Como nos mudamos aquí, los muebles viejos no serían prácticos, ¿no crees? Tienes buen gusto, pero para vivir en familia, las cosas deberían ser un poco más funcionales, ¿no? No entendí sus palabras al principio. ¿Mudanza? ¿Renovación? Reconocí cada palabra, pero al estar unidas, se me escaparon como si estuvieran en otro idioma. ¿Era el jet lag del largo vuelo? Durante unos segundos, me quedé mirando fijamente la realidad que se desplegaba ante mí. Tuberías expuestas, escombros esparcidos por el suelo y, lo peor de todo, mis propios familiares, destruyendo mi propiedad mientras se comportaban como si fueran los dueños. La ira empezó a surgir de lo más profundo de mí, como magma del núcleo de la Tierra, y, extrañamente, la sentí con una claridad gélida. Kristen, no te quedes ahí parada. Ven a sentarte, debes estar cansada del viaje. Se oyó una voz desde el sofá. Era el suegro de mi hermana, hablando con la serena autoridad de quien se creía el amo de la casa. Esa simple frase despejó mi confusión al instante. Una idea me asaltó. Yo mismo abrí la puerta principal. No había arañazos ni señales de haber forzado la entrada. Entonces, ¿cómo habían entrado estas personas? Nunca le había dado a nadie una llave de repuesto para emergencias. Antes de eso, déjame preguntarte algo. Ignoré la invitación del suegro y fijé la mirada en mi hermana, que estaba en el centro de la habitación. ¿Cómo entraste a esta casa? Nunca le di una llave de repuesto a nadie, y la puerta no sufrió daños. Por un momento, titubeó. Luego, con una sonrisa de suficiencia, declaró con naturalidad, ¿la llave? En Navidad, cuando fuimos de visita, tomé prestado tu llavero un minuto e hice una copia. Como siempre estás en largos viajes de negocios y nunca sabemos cuándo volverás. Claro, la familia debería tener una llave de repuesto. ¿De verdad necesitaba pedir permiso? Claro, esas palabras sonaron como una campana de alarma en mi mente. Esto estaba planeado. No fue un acto impulsivo. Fue una invasión deliberada y cuidadosamente preparada de mi santuario, programada para mi ausencia. Esa constatación endureció mi ira hasta convertirla en una determinación glacial. Me volví primero hacia los trabajadores, quienes me miraban con inquietud. No tenían la culpa. Probablemente también eran víctimas. Disculpe, ¿pero quién la contrató exactamente para este trabajo? Mi voz sonó tranquila, sin emoción, con un tono profesional. El hombre del casco, aparentemente el capataz, se movió incómodo y señaló a mi hermana. Esta señora me explicó que la dueña de la casa, su hermana, estaba de viaje de negocios, así que encargaría la renovación en su nombre. Asentí lentamente y luego hablé con firmeza. Ya veo, gracias. Pero la dueña de esta casa soy yo, Kristen. Nunca autoricé ninguna renovación. Sea cual sea el contrato que le hayan dado, le ordeno, como propietario legal, que detenga todas las obras de inmediato y abandone esta propiedad. Considérelo una orden formal. Recibirás tu salario diario y una compensación por las molestias más tarde. Mi tono autoritario no daba pie a discusión. Los trabajadores intercambiaron miradas y luego, tímidamente, apagaron sus herramientas eléctricas. Oye, ¿qué dices, Kristen? Les dije que estaba bien, así que está bien, chilló mi hermana. Ya no me molesté en responder a sus quejas. Mi mirada se dirigió fríamente a los cuatro juntos. Los intrusos. Y en cuanto a ustedes, esta no es su casa. Es la mía. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué destruyes mi casa sin mi permiso? Que alguien me lo explique con palabras que pueda entender. ¿Por qué estás tan alterado? Por la familia, no nos des más importancia. El que volvió a hablar fue el suegro. Familia. Pronunció esa palabra. Como si fuera su derecho. A pesar de no tener ningún parentesco consanguíneo. A pesar de haberme visto solo un par de veces. Si esas palabras hubieran venido de mi verdadero padre, quizás lo habría escuchado un momento. Quizás sentí tristeza o decepción, pero no este rechazo visceral instantáneo. Pero este hombre era un completo desconocido. Que fuera el suegro de mi hermana no le daba derecho a irrumpir en mi santuario y usar la palabra familia como un arma. El absurdo. La pura arrogancia apagó mi ira hasta el punto de ebullición. Lo miré fijamente y, con voz serena pero aguda, le dije con claridad, familia, por favor. No bromeemos. Con todo respeto, no eres más que un desconocido para mí. Y sin embargo, aquí estás en mi casa sermoneándome. Me parece incomprensible. Ante mis palabras, el rostro del suegro se sonrojó de ira. Parecía completamente incrédulo ante mi reacción. Y con voz temblorosa, continuó, la familia de mi hijo tiene dificultades económicas. Dicen que ni siquiera pueden pagar el alquiler de su apartamento. Siempre estás de viaje de negocios y esta casa es enorme. Hay tantas habitaciones vacías. Así que organicé su mudanza. La plomería estaba vieja, así que incluso empezamos a hacer reformas por bondad. ¿Acaso no es ayudarse mutuamente lo que hace la familia? Deberías estar agradecido, no enojado. Agradecido. En cuanto esa palabra llegó a mis oídos, se rompió el último hilo de mi contención. ¿Agradecido? Hiciste una llave de repuesto. Entraste en mi casa sin permiso y empezaste a destruir mis pertenencias. ¿Y esperas que te lo agradezca?
Tu concepto de lo normal es completamente diferente al mío. Esto no es amabilidad ni ayuda. Es allanamiento de morada y daño malicioso a la propiedad. Salgan en un minuto o llamaré a la policía. Saqué mi teléfono del bolso y les mostré el número de emergencia 911 en la pantalla. Esa acción concreta les cambió la cara al instante. La arrogancia que había estado presente momentos antes se desvaneció. Los suegros comenzaron a escupir insultos. En gran medida. Nunca pensé que sería tan fría. Y el esposo de mi hermana se quedó allí parado, nervioso y presa del pánico. Y mi hermana me miró con ojos llenos de desesperación y odio ardiente. Tras verlos murmurar y marcharse de la casa, me volví hacia los trabajadores y rescindí oficialmente su contrato. El capataz, al ver la situación, se sintió mortificado. Les entregué en el acto suficiente dinero para cubrir el salario del día y las molestias. Les prometí transferir la multa formal a la empresa más tarde y los invité a marcharse cortésmente. Quería que esos desconocidos salieran de mi santuario cuanto antes. Una vez solo, la casa volvió a una quietud sepulcral, pero ya no era el santuario que conocía. Los muros derribados esparcían escombros y la atmósfera desagradable que aún dejaban los intrusos lo dejaba claro. Ese mismo día llamé a un cerrajero. Iba a cambiar todas las cerraduras de la casa por las últimas cerraduras digitales, imposibles de forzar y de duplicar. Después, contacté con la empresa de seguridad más grande del país. Contraté, sin dudarlo, todas las defensas físicas que se me ocurrieron. Cámaras de vigilancia con inteligencia artificial que cubrían todo el perímetro, sensores de intrusión de alto rendimiento en cada ventana y puerta, y un sistema de alarma monitoreado las 24 horas, los 7 días de la semana, que se conecta directamente con la policía. También contraté a otro contratista de confianza para reparar las tuberías dañadas. El gasto inesperado y cuantioso me dolió, pero si significaba proteger mi castillo y mi tranquilidad, me pareció una inversión que valió la pena. Esa noche me senté en el suelo de la sala, lleno de escombros, abrazando mis rodillas. Desde pequeña, mi hermana siempre había deseado lo que yo tenía. Mi adorada muñeca, mi vestido favorito, mi primera amiga de verdad, y mis padres siempre decían lo mismo. Eres la hermana mayor, presta celo. Eres la hermana mayor, simplemente aguanta. Cada vez que me tragaba la incomodidad y la impotencia de que alguien pisoteara mi territorio, me callaba. Ahora me daba cuenta de que este incidente era una extensión de ese patrón. Mis padres, que habían fallecido con pocos años de diferencia, siempre habían apoyado a mi hermana en vida. Mi padre era débil ante sus lágrimas, la frase por defecto de mi madre era, si cedes, todo se arreglará. Sin ellas, el equilibrio distorsionado que había mantenido nuestra dinámica fraternal desapareció, y las exigencias de mi hermana se dispararon sin límites. Y ya no tenía motivos ni necesidad de tragarme la injusticia. No quedaba nadie a quien consultar, ni padres en quienes confiar. Por eso tuve que defender esta casa con mis propias fuerzas. Pero ya no era un niño. Sabía que era negociable y que no debía ceder jamás. Esta casa era una de esas cosas innegociables. Unos días después, tal como lo esperaba, lanzaron una segunda oleada. Esta vez no fue un ataque físico, sino una campaña más insidiosa destinada a socavar mi posición social. Primero fueron llamadas de parientes lejanos. Kristen, he oído que la familia de tu hermana está en apuros, ¿verdad? No pueden pagar el alquiler en nuestra zona de indigentes. Tu casa está vacía, ¿verdad? ¿Por qué no les ayudas un rato? Al fin y al cabo, tu sangre. Era evidente que habían inventado una historia que les convenía y la estaban divulgando entre la familia. Yo era la hermana cruel y despiadada. Eran las víctimas frágiles. Entonces empezaron a llegar llamadas silenciosas y anónimas día y noche. En redes sociales, aparecían publicaciones burlonas casi a diario de las cuentas de mi hermana. Comentarios sarcásticos que buscaban herirme. Cada vez que veía uno, me deshice de toda emoción. Tomé una captura de pantalla, anoté la fecha, la hora y la URL, y las guardé metódicamente en una carpeta etiquetada como evidencia. Y desactivé todas las notificaciones de sus cuentas. Me negué a dejar que sus palabras se entrometieran en mi vida y contaminaran mis pensamientos. Eso no significó que cortara la comunicación por completo. Anticipé que algún día podrían enviar un mensaje que los implicara decisivamente, y quería estar preparado. Mientras tanto, sus llamadas y mensajes continuaban como un vendaval, pero me negué a responder a ninguno. Ya no tenía ningún interés en escuchar sus argumentos. Cualquier posibilidad de diálogo se esfumó en el momento en que destruyeron mi casa. Después de terminar de construir las defensas físicas y resistir sus ataques psicológicos, una calma inquietante se apoderó de mi casa. Pasaron semanas en un silencio tan inquietante que parecía la quietud antes de una tormenta. No creí que se hubieran dado por vencidos. Simplemente esperaban que me debilitara. Mantuve la guardia alta y me preparé para otro viaje al extranjero. La mañana que me fui, revisé el sistema de seguridad varias veces para asegurarme de que funcionara perfectamente. Las imágenes se transmitían nítidamente a la aplicación de mi teléfono. Las cámaras cubrían todos los ángulos de la casa sin ningún punto ciego. Los sensores de movimiento estaban configurados al máximo. Con una ligera inquietud, volví a salir del país para ir a trabajar. Y el día que el destino me había estado esperando llegó, una semana después de que mi viaje comenzara en plena noche.
Ocurrió justo después de terminar la revisión final de los materiales para una presentación importante al día siguiente en mi habitación de hotel en una de las principales ciudades de Europa, y finalmente acostarme. Mi teléfono empezó a vibrar violentamente, acompañado de una alarma estridente. Era una alerta de emergencia de la aplicación de seguridad de mayor nivel que tenía instalada. Advertencia: acceso no autorizado detectado en la puerta del garaje. Advertencia: sensor de movimiento del patio trasero activado. Una descarga de frío me agarró el pecho como agua helada. Salté de la cama, buscando a tientas, con manos temblorosas, la transmisión en vivo de la cámara. En la pantalla, en una inquietante imagen monocromática infrarroja, se desató una pesadilla. Como esperaba, eran mi hermana y su esposo. Con dedos temblorosos, presioné el botón de grabar. Vestidos de oscuro como ladrones profesionales, rondaban mi patio trasero con una linterna. Mi hermana forcejeaba con una palanca contra una ventana, mientras su esposo tiraba con fuerza de la puerta del garaje. El micrófono de alta gama de la cámara captó su conversación susurrada con una claridad escalofriante. Cambió las cerraduras, esa zorra intrigante. Esta ventana tampoco abre. Ha puesto cerraduras nuevas y resistentes. Maldita sea, entonces tendremos que romper el cristal y hacerlo en silencio. Esto ya no era una disputa familiar. Con la palanca como arma, este fue un crimen premeditado y malicioso. Cuando apuntaron al ventanal de la sala y mi hermana levantó la palanca, presioné con fuerza otro botón de la aplicación, el icono rojo intenso que activaba la alarma. Al instante siguiente, una sirena estremecedora sonó desde mi casa. Todos los focos se encendieron a la vez, y el barrio, completamente oscuro, se iluminó como si fuera mediodía. En la transmisión en vivo, los intrusos se quedaron paralizados por el pánico y luego se dispersaron como arañas asustadas. Y todo quedó grabado como prueba irrefutable en mi teléfono. Respirando hondo, llamé con calma a la comisaría local que cubría mi barrio. A pesar de ser una llamada internacional, expliqué la situación, envié la grabación a la dirección que me dieron y me sorprendió la rapidez con la que actuaron. Unas horas después, al amanecer en Londres, llegó el mensaje. Hay 5 coches de policía delante de la casa. ¿Qué demonios ha pasado? Era mi hermana, desesperada. Respondí con frialdad. Cada palabra elegida con cuidado. Ah, no lo sabías. Anoche, unos ladrones intentaron entrar en mi casa. Simplemente lo denuncié a la policía. Vivimos en tiempos terribles. Será mejor que tengas cuidado también con tus cerraduras. Por supuesto, sabía perfectamente que era una de esas ladronas. Su mensaje no era más que un intento desesperado de negar la cruda realidad del arresto. Cambié de planes inmediatamente y reservé un vuelo a casa. Para cuando aterricé en el aeropuerto local, ya me había enterado. Mi hermana y su esposo habían sido arrestados por allanamiento de morada, intento de daños a la propiedad y allanamiento de morada. La llamada era del señor Peterson, el hábil abogado corporativo que había contratado antes de partir. Había aceptado mi caso por interés personal. A pesar del jet lag, fui directamente del aeropuerto a la oficina del señor Peterson. Su bufete estaba en una ubicación privilegiada en el centro, con un ambiente tranquilo y cargado de energía. Proyectó mi material en una pantalla gigante y lo analizó con una precisión impecable. Esta es la prueba perfecta. El nivel de planificación y el hecho de que tuvieran una palanca hacen que esto sea mucho más que una simple pelea familiar. Se trata de un intento de robo con agravantes por parte de coautores. Como asunto penal, se encuentran en una posición muy vulnerable. Entonces me miró fijamente. Kristen, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres que los envíen a prisión o que se vayan de tu vida para siempre? Mi respuesta fue inmediata: esto último es lo que quiero. Mi único deseo es paz total. No me interesa si la ley los castiga o no. Con esa base, el señor Peterson y yo elaboramos una meticulosa estrategia de conciliación. En cuestión de días, el abogado de la parte contraria nos presentó una propuesta de conciliación. Si recibían antecedentes penales, tanto el esposo de mi hermana como su suegro perderían sus trabajos. Sus vidas prácticamente se acabarían. Cuando se dieron cuenta de que ni las lágrimas ni las amenazas servirían de nada, la negociación fue la única opción que les quedó. El señor Peterson me contó, casi con incredulidad, las escandalosas afirmaciones que hicieron durante el proceso, que era un acto inevitable porque usted incumplió su deber como hermana mayor de apoyarlos. Que debía compensarlos por varios miles de dólares en supuestos gastos de renovación. Cada informe me dejaba más allá de la ira, conmocionada por la absoluta desvergüenza de la autojustificación humana. El señor Peterson desmanteló cada afirmación con una calma quirúrgica, utilizando la evidencia en video como nuestra carta de triunfo inexpugnable. Cualquier otra exigencia irrazonable arruinará estas negociaciones. Eso significa una batalla legal completa. Y si llega el caso, publicaremos estas imágenes. ¿Qué lado crees que la sociedad condenará entonces? Tras semanas de idas y venidas, finalmente retiraron todas sus exigencias y aceptaron nuestros términos en su totalidad. A través de mi abogado, les puse una sola condición para el acuerdo. No fue por cuestiones económicas. A partir de hoy, tienen prohibido cualquier tipo de contacto conmigo personalmente, mi casa, mi lugar de trabajo o mi propiedad.
Tampoco pueden intentar contactar con mis amigos o colegas, ya sea por medios físicos, teléfono, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro método concebible. Esta condición se plasmaría en una promesa legalmente vinculante, equivalente en fuerza a una orden de alejamiento. Y si la violaban, aunque fuera una sola vez, se expondrían a una multa cuantiosa. No tenían más remedio que aceptarla. El día de la firma, me senté con el señor Peterson en la elegante sala de conferencias de su despacho. De la sala contigua me llegó la noticia de que los 4, incluyendo a mis cuñadas, habían terminado de firmar. Unos minutos después, a través del pasillo acristalado, los vi caminar con la cabeza gacha. Mi hermana me miró una vez. En sus ojos, creí ver una llamarada de odio mezclada con un leve rastro de lágrimas. Pero mi corazón estaba tan quieto como el fondo de un lago, inmóvil. El vínculo entre hermanas, que una vez crecieron bajo el mismo techo, se había esfumado. Borrado por completo. El señor Peterson colocó un grueso fajo de promesas de donación frente a mí. Felicidades, Kristen. Tu libertad ya está garantizada legalmente. Desde allí, fui directo a la comisaría y retiré formalmente mi denuncia. El oficial preguntó, ¿estás seguro de esto? Pero mi determinación no flaqueó. Han pasado 6 meses desde ese día. Ahora mi vida es completamente tranquila. Se acabaron las llamadas anónimas, las visitas sorpresa y el acoso malicioso en redes sociales. Nunca imaginé lo tranquila que podía ser la vida cuando ya no tenías que enfrentarte a la malicia de alguien. La casa que había sufrido daños ha sido restaurada de forma más hermosa y funcional que antes. La cocina en ruinas se convirtió en la espaciosa cocina con isla que siempre soñé. Los fines de semana, invito a mis amigos, cocino para ellos en el nuevo espacio y organizo pequeñas y alegres reuniones. En el trabajo, quizás fortalecido por la confianza de haber superado esa dura prueba, he conseguido contratos aún más grandes. Tanto en mi vida profesional como privada, mi mundo ha recuperado su brillo. Perdí a mi familia. O quizás, al principio, solo fue una ilusión. A cambio, recuperé mi dignidad y las riendas de mi vida. Aprendí de primera mano que los lazos de sangre a veces pueden convertirse en las cadenas más pesadas. ¿Fue cruel lo que hice? ¿Fui egoísta y egocéntrico? Algunos podrían decirlo, pero no me arrepiento. Porque esta fue una batalla necesaria para proteger mi hogar y mi vida.